amigos, continuamos aquí con más información en TV Perú Noticias. Sin duda la situación está un poco complicada, ¿no? Es conocido ya el choque entre ambos poderes del Estado y vamos a ver cuáles son las reacciones posteriores luego de la acción del Congreso de la República de archivar este proyecto de ley de adelanto de elecciones. Por lo pronto, el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que no se van a quedar con los brazos cruzados, así que vamos a ver qué es lo que viene más adelante. A propósito, vamos a dialogar justamente sobre este tema que nos llama la atención con Gerardo Tábara, que es ex secretario general de Transparencia y que sabe mucho, además de estos temas políticos. ¿Cómo está, don Gerardo? Un gusto conversar contigo. Bueno, un poco, ¿cuál es su reflexión respecto a lo que estamos viviendo? ¿No? Sale el presidente del Consejo de Ministros a decir que no se van a quedar con los brazos cruzados, pero que todavía no ha anunciado nada, que da a entender que en las próximas horas lo va a hacer, y ha llamado además a la ciudadanía a estar atentos, ¿no? Sí, muy estar diferente. atentos implícitamente. Muchos han pensado en que habría convocado a las calles a defender pues la democracia, la institucionalidad, ¿no? De este poder del Estado, del poder legislativo además, ¿no? Sí, bueno, es que en realidad lo que ocurrió esta mañana en el Congreso, en la Comisión de Constitución, es realmente indignante, es muy poco democrático. Creo que esta vez la congresista Barta ha hecho especiales esfuerzos por tener una conducción muy arbitraria en el dar la palabra y el conducir el debate de un tema tan importante. Finalmente ha terminado aprobándose con 13 votos de prácticamente Fuerza Popular más sus bancadas aliadas, ¿no? Esto no es lo mejor, no es lo mejor para las prácticas democráticas y parlamentarias, ¿no? Y eso ha provocado este mensaje, yo diría, la verdad, un tanto inconcluso del Gabinete del Solar, en el cual nos dice básicamente dos cosas, ¿no? Una es, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, el gobierno no se va a quedar. O sea, algo va a hacer. Algo va a hacer. Ya. Creo yo que, por eso digo inconcluso, falta que anuncie qué es lo que va a hacer. Yo esperaría una, digamos, segunda parte de la conferencia de prensa para que se diga qué es lo que se va a hacer. Algunos especulan ya que lo que va a hacer es presentar la cuestión de confianza de otro proyecto, porque no puede presentar el mismo, ¿no? Podría ser, podríamos ver cuáles son las posibilidades que tiene, ¿no? Pero, y lo segundo que hay en su mensaje es una clara exhortación a la población a jugar un rol más activo, que en realidad tiene razón. La crisis política no se va a resolver solamente entre los políticos. Si los ciudadanos y ciudadanas no asumimos un rol mucho más activo, apelando a todos los derechos de expresión, de asociación, de manifestación que la Constitución y la ley nos permiten, entonces no vamos a salir de esta crisis. Y yo creo que el Premier del Solar lo ha planteado así con claridad, no ha hecho propiamente una llamada a una manifestación del día tal, a tal hora y en tal lugar, pero sí nos ha recordado que aquí hay una responsabilidad ciudadana y creo que tenemos que asumirla. Cuando dos poderes pues no se encuentran el camino, se apela al pueblo, ¿no? Exactamente, cuando dos poderes no se encuentran, que es lo que se ha intentado decir, ¿no? Cuando se dice, bueno, hagamos un referéndum y nos vamos todos, la lógica era, los dos poderes más importantes no nos entendemos, devolvámosle la decisión al pueblo, que es el soberano. Bueno, pero el pueblo soberano no puede solamente esperar que se apruebe el referéndum para ese día ir a votar. El pueblo soberano tenemos que ir haciendo cosas para que se produzca esa decisión de tener un referéndum donde se nos dé la posibilidad de elegir unas nuevas autoridades, ¿no? Pero lamentablemente se desoye al pueblo, ¿no? Al menos en el Congreso de la República, y usted lo habrá visto durante unas sesiones en la Comisión de Constitución, incluso donde dice que no hay que hacerle caso al pueblo, no es integrante del TC, y que el pueblo pues tiene que ser obediente, ¿no? Consecuente. Fíjate, y no solamente lo dijo el señor Mesía, me parece, ex integrante del TC, sino que también hay un tuit del presidente del Congreso, Pedro Laechea, en el cual dice lo que la sociedad tiene que hacer es simplemente respetar el Estado de Derecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí, doctor? Y entonces, perdón, pero la sociedad
está también conformada por los gremios empresariales, por los medios de comunicación, las ONGs, los colectivos cívicos, los grupos de jóvenes, las APAFAS. Eso también es la sociedad. Y entonces la sociedad no solamente es respetar las leyes, es respetar y escuchar la voz de los colectivos que le dan vitalidad a una sociedad. Creo que lamentablemente nuestra clase política comete un gravísimo error al pensar y repetir una y otra vez: tú me elegiste el 2016, pues me tienes que aguantar hasta el 2021. O sea, no le da la oportunidad de reivindicación al pueblo por haber elegido mal. No cultiva ese vínculo que se generó el día de la elección. Ajá. Hay que cultivarlo, es como una planta. El día que tú votas es como sembrar una semilla. ¿Qué semilla escogiste? ¿La del algarrobo o la del roble? Bueno, pues ahora tienes que ir cultivándolo para que ese árbol florezca y florezca bien. Lo que pasa cuando se distancia en el Congreso de la población es que esa semilla se muere, se seca. Y lo que tenemos hoy, perdóname estas comparaciones, lo que tenemos hoy es una relación seca, desértica, entre la población que nunca y las germinó, autoridades, ¿no? Que rápidamente se secó, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que ahora le damos vitalidad? ¿Cómo hay que regar? Hay que regarla con acción, con opinión, con respeto mutuo, ¿no? Tú preguntabas qué caminos tiene el gobierno. Yo creo que existe la posibilidad de que vuelva a plantear un proyecto como el del adelanto de elecciones, con algunas modificaciones para que se discuta. Esa es una posibilidad, como se hizo con el de inmunidad parlamentaria, ¿no? Otra opción es que se presente un proyecto para modificar la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ajá. Permíteme una aclaración. La ley original del 2004 señalaba que los magistrados del Tribunal Constitucional eran elegidos por el Congreso a través de un concurso público. El Congreso proponía a algunos, pero habría un concurso para que la población proponga otro Había candidato. participación. Había del participación, pueblo, sí. En 2012 se introdujo una modificación para crear una figura extraordinaria por la cual solo el Congreso invita y no hay concurso público. Obviando la participación del pueblo. Obviando la participación. Esa es la modalidad que se está aplicando ahora. Sí. Esos 11 candidatos, quedan 10 porque el doctor Carpio ha renunciado. Esos 10 candidatos son propuestos por 6 grupos parlamentarios, sin intervención de la población, sin intervención de ninguno de nosotros que haya podido decir: yo quisiera que el señor tal o la doctora tal sea candidata también, porque ha sido mi maestra en la universidad, porque es un referente en las leyes, en el mundo del derecho del Perú. No se nos ha dado esa posibilidad. Y la consecuencia es que más de uno está cuestionado. Y la consecuencia es que tienes audios de algunos, adelanto de opiniones de otros, la candidatura de abogados de otros. Abogados, etcétera. Una situación que ha llamado la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su opinión. Hay una acción de amparo interpuesta por un grupo de abogados, entre los que yo me encuentro, para detener esto. Es grave lo que puede ocurrir el día lunes si se consuma esta especie de tomar el control del Tribunal Constitucional, porque 6 de 7 es tener todo el control del Tribunal Constitucional. Y pareciera que, tal como nos han mostrado hoy día, solo importa tener los votos, aunque no tengas la razón. Doctor, pero ahora los tiempos se están apremiando, ¿no? Porque el día lunes faltan pocos días. El presidente o el Poder Ejecutivo tiene que presentar esta iniciativa. Si es que así lo tiene planteado, hoy a más tardar. Sí, lo puede hacer hoy. Lo puede hacer hoy mismo y con una cuestión de confianza, pidiendo que esa cuestión de confianza sea votada antes de la votación de lunes de los miembros del Pleno. Estamos hablando de una sesión extraordinaria. Estamos hablando de una sesión extraordinaria que el presidente de la República está en la facultad de convocar. ¿Lo puede convocar? Lo puede convocar, sí, claro. Es decir, creo que los tiempos se acortan, el juego político se hace más complejo, más crispado también, pero que se necesita
creatividad para moverse en el margen de lo que la Constitución permite, buscando fórmulas que nos permitan salir de esta crisis. La crisis no se resuelve impidiendo que se adelanten las elecciones. La crisis se mantiene. ¿Por qué? Porque la población sigue muy molesta con la gente, con los políticos. Y la crisis nuestra es básicamente una crisis de representación. La población no se siente representada por los congresistas, salvo honrosas excepciones, no se siente representada. Entonces el disgusto va a continuar. Y si además se toma el control del órgano máximo de constitucionalidad, de control de las leyes y de control y de protección de los derechos fundamentales, como es el Tribunal Constitucional, esto va a ser mucho más grave para nuestra democracia, ¿no? Entonces, en vías de que se tenga a unos miembros del Tribunal Constitucional que sean, pues, probos, con valores, con ética, más allá de que sean buenos profesionales, que también es importante, ¿no? También, pero claro, me parece que es fundamental que sea lo primero. Es importante que el presidente plantee modificaciones a la elección del Tribunal Constitucional con el pedido de cuestión de confianza. Yo creo que eso es posible. Yo creo que eso es posible y es aconsejable que se haga de esa manera, para que este proceso se suspenda y se abra otro proceso donde intervenga la población, tengamos tiempo de conocer las hojas de vida, de proponer candidatos, de plantear tachas, de conocer su historial, sus propuestas, sus capacidades, su probidad, su trayectoria de integridad. Don Gerardo Tábara, unos minutitos, vamos con declaraciones de la decana del Colegio de Abogados y retomamos la entrevista para que usted también nos comparte. Con gusto. Vamos con Din Cárdenas, se encuentra ahí, ¿verdad? Din. Omar, muy buenas tardes. Efectivamente, María Elena Portocarrero, decana del Colegio de Abogados de Lima, se pronuncia ante la crisis que se está viviendo en estos momentos en el país. Escuchemos. A permanecer vigilantes y a sumar esfuerzos en la tarea de preservación del orden constitucional. En estos momentos, en donde nosotros podemos apreciar no solamente incertidumbre, sino exacerbación de ánimos que generan polaridad, es donde como ciudadanos y como personas de derecho estamos llamados a buscar la tranquilidad, a hablar directamente a la población y pedirles ante esta situación que busquemos una solución pacífica, viable, pero sobre todo una solución constitucional. El Estado, el Perú, necesita que nuestras autoridades den ejemplo de convivencia, den ejemplo de consenso, porque lamentablemente esta situación perjudica al país a nivel interno y también a nivel internacional. Doctora, buenas tardes. Estamos en vivo para TV Perú. ¿Puede, por favor, dar lectura nuevamente al pronunciamiento del CAL, considerando la crisis política que se está viviendo? Claro. Si me permiten, el pronunciamiento está en redes, pero paso a dar lectura en este momento del pronunciamiento. Ante la grave crisis política actual, como decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, hago una invocación a preservar la democracia y el Estado constitucional de derecho. Para ello se ha convocado a juristas de primer nivel a fin de colaborar en la búsqueda de la solución que evite la ruptura constitucional. Ofrezco formalmente la mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Lima para establecer un mecanismo de diálogo y consenso que genere propuestas de solución ante las diferencias que se mantienen y que están causando polarización e incertidumbre que afecta a nuestro país. En esa misma línea, hago un llamado a los miembros de la orden a permanecer vigilantes y a sumar esfuerzos en la tarea de la preservación del orden constitucional. Firma María Elena Portocarrero Zamora, decana del Colegio de Abogados de Lima. Doctora, buenas tardes. Y considerando efectivamente esta crisis a la que usted hace referencia, estos juristas que están
está convocando el CAL, ¿tienen un plazo determinado para poder pronunciarse en las soluciones que pueden plantear? Lo cierto es que estamos en reunión permanente. Nosotros estamos vigilantes, como lo he manifestado en el pronunciamiento, y estamos poniendo a disposición de las autoridades principales del país la Casa de la Juridicidad, el Colegio de Abogados de Lima, a fin de coadyuvar y apoyar en buscar una salida jurídica que respalde y garantice la tranquilidad del país. No hay una fecha porque la coyuntura está dada y estamos nosotros más bien expectantes a lo manifestado por las autoridades y a convocar de manera efectiva a un diálogo. Y para pues no hay fecha, más bien creo que es apremiante la convocatoria y la conversación para buscar una concertación. Debemos de dar nosotros ejemplo a la ciudadanía de respeto, no solamente a las instituciones, sino a los pares, porque de otra forma no vamos a encontrar una salida jurídica que le dé paz al país. Bien, ha sido el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima a través de su decana María Elena Portocarrero, donde esta institución ha convocado a juristas de primer nivel a fin de colaborar en la búsqueda de una solución y además se han ofrecido como mediador en esta crisis. Omar, tú en estudios. Listo, muchas gracias por esa información. Bueno, Gerardo, se han ofrecido entonces las voluntades del Colegio de Abogados de Lima para darle solución a esta crisis, a mi entender un poco desfasadas, ¿no? Porque ya se tiene claro que va a ser el Poder Ejecutivo, ¿no? Ya lo tiene, claro. Sí, yo creo que es importante que las instituciones se pronuncien, los colegios profesionales, las universidades, etcétera, en general, ¿no? Pero no creo que se trate ahora de encontrar un mediador. Creo que se trata de que el Poder Ejecutivo anuncie y tome las medidas que ha esbozado, si se quiere, hoy el Premier del Solar cuando dice no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Yo creo que ya lo tiene armado, pero no lo ha mencionado todavía. Sí, ¿no? efectivamente. Esperemos. Yo creo que vamos a tener unas 24 horas de mucha expectativa, Sí. porque sí comparto la opinión y creo firmemente que el lunes 30 no debería producirse la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional tal como ha venido siendo organizado por el Congreso y con estos candidatos, aunque en algunos casos hay sin duda profesionales del derecho muy destacados en esa lista. ¿Y la medida cautelar que ustedes han presentado ya se aprobó todavía, no? No, todavía está siguiendo su curso en el Poder Judicial, ojalá surta efecto y se detenga. Con eso quedaría en stand-by todo, ¿no? Con eso quedaría en stand-by. La medida cautelar es para que se suspenda el proceso hasta que se otorguen garantías de transparencia y de acceso a la justicia. Pero también hay medidas políticas que se pueden adoptar, como la presentación de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo con la respectiva cuestión que de sería confianza. una buena alternativa. Que yo creo que sí, ojalá eso pueda ser parte de lo que esté evaluando en la mesa el Gabinete del Solar. Bien, Gerardo, muchas gracias por todas estas reflexiones importantes. Seguimos atentos. Bien, amigos, vamos a una brevísima pausa, retornamos.